Hola amigo, ¿cómo están? Le habla la profesora Rosario Valentín Medina. Bienvenidos a mi programa Aprendo con Rosario por YouTube. Vamos a aprender un nuevo tema más sobre el mundo de la botánica. Hoy vamos a aprender sobre los órganos vegetativos u órganos de nutrición de la planta. Pero para enseñarte más sobre los órganos de nutrición de la planta, suscríbete a mi canal, dale un like y Aprendo con Rosario por YouTube. Así es que vamos a enseñarte hoy día sobre los órganos de nutrición, conocidos como órganos vegetativos de la planta. Aquí vamos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, soy la profesora Rosario Valentín Medina. Bienvenidos a mi programa Aprendo con Rosario por YouTube. Vamos a aprender hoy día el tema sobre los órganos de nutrición de la planta, conocidos como los órganos vegetativos de la planta. Pero para enseñarte este tema que está muy interesante para ti y toda la familia, suscríbete a mi canal Aprendo con Rosario y dale un like. Muy bien, empezamos. Los órganos de nutrición de la planta, conocidos como los órganos vegetativos de las plantas. Vamos a decir que todas las plantas que conforman el reino vegetal se tienen que nutrir, alimentar. Tienen dos tipos de nutrientes que vamos a conocer. Pero en primer lugar, ¿cómo se llama ese campo de la botánica que se encarga de estudiar los órganos o partes de la planta? Organografía vegetal, ciencia que estudia los tejidos y órganos de las plantas. Los tejidos y órganos coordinan el funcionamiento de las distintas partes de las plantas. Vamos a decir que la organografía vegetal se compone de los siguientes órganos o partes de las plantas, conocidos: raíz, tallo, hoja, flor, fruto y semilla. Vamos a ver que estas 5 componentes de la planta van a ser estudiados por la organografía vegetal. Órgano, muy claramente dice órganos o parte. Grafía es descripción. Nunca se olviden que grafía es descripción. Como siempre les digo, la ciencia utiliza el latín o griego. Entonces, órgano, grafía. Grafía, descripción de los órganos de la planta. Nosotros los profesores en Lima, Perú, utilizamos imágenes que descargamos de YouTube, que nos ayuda bastante, ¿no? En este caso te estoy presentando mis diapositivas, cómo yo trabajo diariamente con mis alumnos en el colegio, ¿no? En las escuelas, cómo yo trabajo con mi diapositivas. Función y nutrición de las plantas. En primer lugar, vamos a decir que las plantas son organismos autótrofos, elaboran sus propios alimentos. Ellos no pueden salir a conseguir, a buscar o cazar sus alimentos porque no son animales, son vegetales, son plantas. Por eso me dicen que las plantas son seres vivos autótrofos que elaboran sus propios alimentos mediante un proceso llamado fotosíntesis. ¿Por qué? Porque las plantas son estáticas, están fijas en el suelo, no pueden realizar ningún tipo de movimiento. A excepto solo pueden mover las hojas y las flores, nada más. Vamos a decir que los 3 órganos de nutrición de la planta, ahí te los presento: raíz, tallo y hojas, ¿no? Va a haber una conexión entre estos 3 órganos para poder fabricar el verdadero alimento de la planta, que se produce en las hojas. ¿Pero por qué? ¿Quiénes van a intervenir? La raíz conduce el agua a las sales minerales, absorbe el agua a las sales minerales, mejor dicho, la raíz absorbe el agua y las sales minerales. El tallo es el medio de conducción del agua y las sales minerales hasta las hojas. Y es en las hojas donde se fabrica el verdadero alimento de las plantas. Entonces, vamos a decir que los órganos de nutrición de la planta intervienen en la elaboración, conducción de sus propios alimentos. ¿Quién? Raíz, tallo y hojas. La función de las plantas, vamos a decir que tienen la función de nutrición, alimentar, fabricar sus propios alimentos mediante sus órganos vegetativos, claramente les digo conocido como órganos de nutrición. ¿Cuáles son esos 3 órganos de nutrición que van a intervenir para la elaboración y fabricación de sus propios alimentos? Raíz, tallo y hojas. Observen acá mi pequeño mapa conceptual que lo hice como jugando, como fuera un robotito, ahí me encantó. Y yo dije, muy bien, aquí están los 3 órganos vegetativos, su órgano de nutrición de las plantas, raíz, tallo y hoja. Vamos a decir que las plantas tienen 3 órganos importantes que se van a encargar de su función de nutrición o fabricar sus alimentos, ¿no? Que van a intervenir 3 órganos. Raíz, que absorbe el agua y las sales minerales; el tallo, que conduce las sales minerales con el agua hasta las hojas, y las hojas lo va a transformar en alimento verdadero. Pero ¿gracias a quién? Gracias a que va a haber vasos conductores. Los vasos conductores los vamos a encontrar en la raíz, en el tallo y también dentro de las hojas, ¿no? Los vasos conductores, aunque ustedes no crean, en el limbo, en esa parte plana laminar
la hoja llamada limbo, ahí vamos a encontrar vasos conductores, pero tú dirás, ¿en qué parte? En las nervaduras, que tú los llamas nervaduras o nervios. Y aquí te presento las funciones de cada órgano de nutrición u órgano vegetativo de las plantas. Como dije, la raíz va a cumplir una función muy importante, absorber del suelo agua con sales minerales. La raíz, mediante sus pelos absorbentes, va a introducir el agua con sales minerales dentro del cuerpo de la raíz. Cuando el agua y las sales minerales ya está dentro del cuerpo de la raíz, se le llama savia bruta, que va a ser conducido mediante este vaso leñoso llamado xilema, ¿no? Va a pasar por el tallo y del tallo va a ir, el tallo, que es un órgano de conducción, lo va a llevar hasta las hojas, ¿no? Y en las hojas va a recibir el agua y las sales minerales que llamaríamos savia bruta y que va a ser transformado mediante un proceso llamado fotosíntesis, ¿no? Entonces, por eso decimos que en primer lugar, el tallo conduce la savia bruta desde la raíz hasta las hojas y la savia elaborada desde las hojas a toda parte del cuerpo, ¿no? Y las hojas transforman la savia bruta en savia elaborada mediante el proceso de la fotosíntesis. Como vuelvo a decir, ¿qué hace la raíz? Mediante sus pelos absorbentes, absorbe el agua y las sales minerales del suelo y una vez que lo introduce en su cuerpo a la raíz, lo llama savia bruta. Esta savia bruta, que es el agua con sales minerales, va a ser conducido por un vaso conductor llamado vaso leñoso xilema, ¿no? Gracias a la función del tallo, que el tallo cumple esa función de conducir la savia bruta y lo va a dejar en las hojas. En las hojas se queda la savia bruta, que es el agua con sales minerales, las hojas que tiene gran cantidad de clorofila, va a poder absorber los rayos solares y el dióxido de carbono lo va a transformar en el verdadero alimento de las plantas, que es la savia elaborada. Ustedes dirán, ¿qué es la savia elaborada? La glucosa y el almidón. La glucosa y el almidón, que es la savia elaborada, que fue convertida ya en la hoja, el tallo nuevamente lo va a conducir por todas las partes de las plantas para alimentarlas. Por eso decimos que el tallo cumple doble función. Conduce la savia bruta mediante su vaso leñoso xilema de la raíz hacia el tallo. Conduce la savia elaborada desde las hojas, que es el alimento verdadero. O sea, la savia elaborada es el alimento verdadero de las plantas que contiene glucosa y almidón. O sea, la glucosa y el almidón que se ha transformado, convertido en las hojas, es el verdadero alimento de las plantas. Y nuevamente, este vaso liberiano llamado floema, desde las hojas va a ser llevado a todo el cuerpo de la planta, alimentando a la planta. Entonces, aquí les presento las funciones de los 3 órganos de nutrición de la planta. Vuelvo a decir, la raíz absorbe el agua con sales minerales del suelo, el tallo conduce la savia bruta desde la raíz hasta las hojas y la savia elaborada desde las hojas a todo el cuerpo de la planta. ¿Por qué el tallo? El tallo, al conducir la savia bruta, lo hace mediante su vaso leñoso xilema. Al conducir la savia elaborada, lo conduce mediante su vaso liberiano o floema. Y ya sabemos que el órgano verdadero de nutrición de las plantas son las hojas, porque las hojas convierten la savia bruta en savia elaborada. Ustedes dirán, ¿qué es la savia bruta? La savia bruta es el alimento inicial de la planta, que contiene agua y sales minerales. Y la savia elaborada es el alimento verdadero de la planta, que contiene glucosa y almidón. Los alimentos de la planta, como lo vuelvo a decir, aquí conocemos como alimento inicial y alimento verdadero. Muy bien. El alimento inicial de la planta es la savia bruta. ¿Y qué contiene la savia bruta? Contiene agua con sales minerales, que es absorbido del suelo mediante la raíz. Y el alimento verdadero de la planta, es la savia elaborada, que se produce, se fabrica en las hojas, ¿no? La savia bruta, que es el alimento inicial, se va a transformar en el alimento verdadero, que es la savia elaborada, pero en las hojas, mediante el proceso de la fotosíntesis. ¿Y qué contiene la savia elaborada? Es la glucosa y el almidón, que se obtiene en las hojas mediante un proceso llamado fotosíntesis. De acuerdo a la función del metabolismo, nosotros diríamos que en la célula vegetal, en las plantas, se va a realizar el proceso llamado anabolismo o biosíntesis.
¿no? Proceso por el cual van a absorber los nutrientes, que son nutrientes sencillos o componentes sencillos, en un nutriente más complejo, más verdadero. Por eso claramente dice anabolismo biosíntesis, proceso metabólico para obtener sustancias complejas a partir de las sustancias más simples. O sea, las plantas son anabólicas. Al absorber el agua, las sales minerales, la luz solar y el dióxido de carbono, son sustancias simples que lo van a convertir en sustancias más complejas, que sería la glucosa y el almidón. El metabolismo de las plantas es anabólico porque integran las moléculas simples en moléculas más complejas para obtener su alimento verdadero, glucosa y almidón. En el caso de las plantas, el proceso anabólico se realiza mediante el proceso de la fotosíntesis en las hojas, porque hay presencia, en las hojas hay presencia de clorofila, gran cantidad de clorofila, y es por eso que en las hojas se realiza el anabolismo o biosíntesis, que sería el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Juntar todas las sustancias sencillas, que es el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono y la luz solar, con la presencia de la clorofila van a poder transformar el alimento inicial en alimento verdadero, que sería la glucosa y almidón. La fotosíntesis permite obtener glucosa a partir de las moléculas de agua y las moléculas de dióxido de carbono, por la presencia de la clorofila y la luz solar. Sabemos que los pelos absorbentes son parte de la raíz. Yo justamente en mi clase esta semana le digo a mis alumnos, ¿cuál es la parte de la raíz que se encarga de absorber el agua y las sales minerales? Mis alumnos se quedan pensando, yo sé que son de secundaria. Yo les digo, hey alumnos, aquí está. La única parte que se encarga de absorber el agua y las sales minerales son los pelos absorbentes. O sea, miren la raíz, observen la raíz, ¿no? Observen la raíz. Vamos a ver que en la raíz, todas las ramificaciones de la raíz, vamos a encontrar pelos absorbentes, así como tu cabellera, que son bien finitas, se van a encargar de absorber el agua con sales minerales del suelo e introducirlo al cuerpo de la raíz. Entonces, hoy estás descubriendo que verdaderamente quien absorbe el agua y las sales minerales son los pelos absorbentes que pertenecen a la raíz. Las estomas, ¿en dónde se encuentran? Vamos a decir que tenemos gran cantidad de estomas en las hojas, ¿no? Que son, las estomas vamos a decir que son parecidos a nuestros poros de la piel. En cambio, en las hojas, las estomas cumplen esa función, ¿no? De poder captar el dióxido de carbono, de poder captar la luz solar y poder eliminar el exceso de agua en las hojas, ¿no? Mediante su proceso de transpiración. Gracias a las estomas, gracias a esas estomas que hay en las hojas, las plantas pueden respirar, pueden realizar el proceso de la fotosíntesis, capturar el dióxido de carbono, capturar la luz solar, y también pueden, gracias a las estomas, eliminar el exceso de agua que tienen las plantas. Entonces diremos que las estomas son dos células oclusivas que forman parte de la epidermis de la planta y que delimitan entre ellas un poro llamado ostiolo. Observen acá la unión de las dos células oclusivas, y esa parte, ese espacio se llama ostiolo, que es como un poro, ¿no? Que va a permitir esta función, ¿no? Cómo dilata y cómo se extrae, ¿no? Cuando se dilata, captura el dióxido de carbono, ¿no? Captura la luz solar, y cuando nuevamente se abre para eliminar el exceso de agua. Esa es la función, como lo estoy realizando en mis manos, la función de los estomas, ¿no? Capturar el dióxido de carbono, capturar la luz solar, liberar el exceso de agua, ¿no? Y los estomas en grandes cantidades lo encontramos en todas las hojas. La clorofila. Sabemos que las plantas son de color verde por la presencia de clorofila, pero ¿en dónde lo vamos a encontrar en grandes cantidades? En todas las hojas de las plantas, ramificadas en todas las hojas de la planta. Si las plantas no tuviera clorofila, no se va a poder realizar o transformar la savia bruta en savia elaborada. Como dicen, si no existe presencia de clorofila, las hojas no pudieran realizar el proceso de la fotosíntesis. Por eso decimos que la clorofila, pigmento de color verde que se encuentra esparcidas por toda la planta, exclusivamente en las hojas, ¿no? Tenemos un plastidio que está dentro de la célula vegetal que se encarga de producir este pigmento verde llamado clorofila, ¿no? ¿Cómo se llama este plastidio? Se llama cloroplastos. Este cloroplasto es el que produce el pigmento verde llamado clorofila en las hojas. La clorofila permite producir energía a través de la luz solar durante el proceso de la fotosíntesis. Sin presencia de clorofila no se realiza el proceso de la fotosíntesis, no se va a poder transformar la savia bruta en savia elaborada. Y
Los vasos conductores del tallo cumplen una gran función, ¿no? De conducir la savia bruta y de traer la savia elaborada y esparcirlo por todo el cuerpo de la planta. Los vasos leñosos, como los vasos oliverianos, conducen los nutrientes de la planta. El alimento inicial, que es el agua con sales minerales, que el agua con sales minerales nosotros lo llamamos savia bruta, no es conducido por los vasos leñosos o xilemas, desde la raíz hasta las hojas. Y sabemos que los vasos leñosos, tanto como los vasos oliverianos, los tenemos bien desarrollados dentro del tallo de las plantas. Y los vasos oliverianos es al contrario, desde las hojas lo va a llevar por todo el cuerpo de la planta el alimento verdadero, o sea, la glucosa, el almidón, que es la savia elaborada. Y sabemos que el floema también es conocido como vaso oliveriano. Espero que te haya gustado esta secuencia y nos vemos en la siguiente, en Aprendo con Rosario. Así que ya sabes, suscríbete a mi canal para seguir enseñándote más sobre el mundo de las plantas, porque hoy hemos aprendido sobre los órganos de nutrición u órganos vegetativos de la planta. Nos vemos en la siguiente secuencia. Bye, bye.